Ya está. Bueno, entonces el día de hoy, jóvenes, empezamos con la unidad número 13. Fíjense, son 15 unidades. Estamos en la número 13. Ya está. Y comenzamos. El tema de hoy día es disoluciones químicas, ¿no? Las disoluciones también es conocido como soluciones, ¿no? Soluciones o disoluciones, ¿ya? Y diremos lo siguiente. A ver, tenemos aquí un ejemplito a nivel nanoscópico de cómo es que el agua disuelve a la sal, ¿no? Tenemos aquí, atención, la sal de mesa o sal de cocina, cloruro de sodio, pero la sal, ustedes saben que está pues constituido por una red cristalina con cargas positivas correspondiente al sodio, ¿no? Esto se va a fraccionar, genera sodio positivo y cloro negativo, ¿no? Entonces aquí los positivos son el sodio. Y miren, el sodio aquí es sacado de su lugar y está acá, miren, a la derecha, en la parte superior, arriba, sodio. Y miren qué pasa con el sodio y qué sucede con el cloro, que es negativo. El cloro es el verde, el sodio es el amarillo. Aquí lo que pasa es cómo se comporta el solvente, que es el agua. Miren, ustedes, por ejemplo, observen acá esta molécula de agua, ¿no? Esta molécula de agua, ustedes saben que es una molécula polar. Es una molécula polar en la cual en el lado del oxígeno hay un diferencial negativo y en el lado de los hidrógenos el potencial es positivo. Hay una diferencia, ¿no? Hay un delta, ¿no? de carga eléctrica que es positivo. Entonces, siendo el sodio positivo, entonces, ¿qué pasa, no? El agua se acomoda, miren cómo se acomoda, y le brinda el lado negativo, miren. O sea, el lado donde está el oxígeno, que es negativo. Entonces, miren, así es como lo va a solvatar, cómo lo va a rodear el agua, mira, al sodio, ¿no? Presentando el agua, pues, el polo negativo, ¿no? Y es llevado hacia un lado. Y por otro lado, en el caso del cloruro, ¿no? Aquí tenemos de que este hidrógeno es el positivo. Entonces el positivo está orientado hacia el negativo, miren. Aquí está el hidrógeno y aquí está el lado positivo. Entonces el positivo siempre va a estar orientado hacia el ion negativo, ¿no? Entonces lo va a soltar, lo va a envolver. Entonces, de esa manera lo va a disolver a la sal, ¿no? O sea, le va quitando, ¿no? Ion por ion. Le arranca un ion positivo, un ion negativo, uno lo va arrancando hasta que finalmente toda la sal queda disuelta. ¿Saben? Eso es lo que pasa a nivel nanoscópico, ¿no? Pero entremos ya a la teoría en sí de lo que es las soluciones. ¿Qué es una solución? ¿No? Entonces aquí nosotros lo conocemos como disolución o también solución, ¿no? Cualquiera de esas dos formas es correcta. Entonces diremos lo siguiente. Soluciones. Y son mezclas homogéneas de dos o más sustancias. Mira, aquí hay bastante mensaje de entrada nada más. Cuando yo digo que son mezclas, ahí tengo bastante mensaje. Porque cuando hablo de mezclas, las sustancias que participan no reaccionan químicamente. O sea que cada uno de los componentes conserva su identidad. ¿Saben? En todas las mezclas, cada componente va a conservar su identidad. ¿Ya? Entonces decimos, son mezclas homogéneas, ¿no? De dos o más sustancias, ¿no? Porque dice dos o más sustancias, mínimo son dos, el soluto y solvente, ¿no? Vamos a ver más adelante, ¿no?
¿sabe? Pero puede ser más, de repente puede tener varios solutos, ¿no? Entonces dice, de dos o más sustancias donde los componentes están presentes como átomos, moléculas o iones. Ya dice, donde los componentes están presentes, ¿no? Y miren, esto está pues a nivel nanoscópico, nivel nano, o sea, puede estar como átomos, como moléculas o como iones, o sea, la mínima división con identidad, ¿no? Aquí no me dicen están como células, no, no, están como átomos, como moléculas, como iones, ¿no? Ya está. Entonces, a nivel nanoscópico. Dice lo siguiente, ¿no? Las partículas en soluciones líquidas son pequeñas y no se refleja la luz, por lo tanto las soluciones son transparentes, ¿no? Claro. Están en movimiento constante. También no se precipitan por la gravedad de la gravedad, ¿no? Entonces aquí la fuerza de gravedad no les afecta, ¿no? No, no. Algunas soluciones pueden tener calor, claro, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Lo que es concepto de solución, ¿no? Algunas soluciones pueden tener color. Dimensionalmente, ¿qué significa eso? Miren, por ejemplo, aquí tenemos lo que son las mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿no? Entonces, diremos aquí nosotros lo siguiente. A ver, cuando hablamos nosotros de disolución, en este caso, y en suspensión, en este otro caso, ¿en qué se diferencia? Mira, por ejemplo, si yo analizo el diámetro o el tamaño, lo llaman así, este diámetro, eso va a ser mayor que 2 por 10 a la menos 7. Y ese diámetro de 2 por 10 a la menos 7 metros, ¿qué pasa? Es lo suficientemente grande para que la gravedad de la Tierra lo atrape, ¿no? Lo va a atraer y lo va a sedimentar. Entonces las suspensiones se van a sedimentar, ¿está bien? Serán mezclas heterogéneas porque al final terminan sedimentadas, ¿no? En cambio, en una disolución, aquí es tan, pero tan pequeña, aquí esta D va a ser menor que 10 a la menos 7, ¿no? Entonces va a ser el menor que va a ser o 10 a la menos 9 metros. Y 10 a la 9 metros es como decir, pues, un nanómetro. O sea, es a nivel de átomos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Aquí la gravedad no lo atrae, ¿no? Porque si bien es cierto, puede caer, ¿no? Pero la molécula del solvente la empujan hacia arriba, ¿no? O sea, hay un equilibrio dinámico, tal así de que no se va al fondo. Entonces, eso es una disolución. O sea, una disolución es distinto a una suspensión. Aquí, por ejemplo, yo tengo un coloide. El coloide también tiene una dimensión que va a ser que está entre 2 por 10 a la menos 7 nanómetros y 1 nanómetro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero aquí en los coloides también no se afecta por la gravedad, pero cuando yo le echo un coagulante, se va al fondo, ¿no? Lo hace precipitar. Por ejemplo, cuando yo quiero potabilizar agua del río Rímac, entonces por más cuidado que tenga, siempre va a ser turbia. Y la turbidez es difícil que caiga, ¿no? La turbidez no precipita, ¿no? La turbidez está ahí. Entonces, ¿qué se le hace? Se le echa se le echa sulfato de aluminio. ¿Y ese sulfato de aluminio qué hace? Atrapa todas las partículas de suspensión del coloide, ¿no? Forma flóculos, ¿no? Un proceso de coagulación, coágulos, pero no flóculos, y eso se va al fondo, se precipita, ¿no? Y tenemos el agua limpia, ¿no? El agua transparente. Entonces, los coloides pueden precipitar por la acción de coagulantes, ¿no? En cambio, la solución, no, la solución no, porque sus dimensiones son bien pequeñas, ¿no? Entonces, eso es una disolución. Su
diámetro de la partícula que lo componen está en el orden de los nanómetros, ¿no? O sea, puede ser un átomo o una molécula o un ion. ¿Ya? Entonces, a ese nivel es como se presentan las soluciones o disoluciones. Componentes de una disolución, ¿no? Está aquí, presenta soluto, el disolvente o solvente, y mezclado me da una disolución o solución. ¿Ya está? El soluto es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y por lo tanto se disuelve. ¿Saben? Pero yo le daría más importancia al soluto. O sea, este concepto está bien, ¿no? Pero no es el más adecuado. Es correcto, pero no es el más adecuado. Yo le daría aquí el soluto en la sustancia. Mira así, y ustedes también fijen eso, sustancia más valiosa. Esta sustancia le va a dar, da las propiedades químicas a la solución, ¿no? Le da las propiedades químicas a la solución, ¿correcto? En cambio, el solvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad, por lo tanto se disuelve, claro. Entonces, ese solvente simplemente va a ser el medio de dispersión. ¿Ya está? Entonces, nosotros vamos a afinar, ¿no? El soluto y el solvente, ¿no? El soluto es la sustancia más valiosa, ¿no? Si el soluto, por ejemplo, es ácido sulfúrico, se llama solución ácida. Si el soluto es hidróxido de sodio, será solución salina o básica. Si el soluto es una sal, será una solución salina, ¿no? O salmuera, ¿no? ¿Sabe? Entonces, el soluto es la sustancia más valiosa y va a proporcionar a la solución o disolución las propiedades químicas. ¿Ya está? Perfecto. Entonces aquí, miren, por ejemplo, aquí tengo, de repente aquí eché una gota, por ejemplo, de colorante rojo. Aquí he hecho 2 gotas de colorante rojo. Aquí 3 gotas del colorante. Aquí 4 gotas. Y aquí 5 gotas. Cuanto más soluto se tiene, entonces más intensa será la coloración. O sea, estará más concentrado, ¿no? Entonces, en una solución tendrá mayor concentración cuando mayor es la cantidad de soluto, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de soluto se encontrará mayor concentrado. Aquí, por ejemplo, se ha colocado un ejemplito en el cual se puede ver la concentración por las diferentes tonalidades, ¿no? Cuando es más intenso el color es porque está en mayor cantidad el soluto, o sea, está más concentrado. Aquí algunos ejemplos de disoluciones, ¿no? O sea, nosotros pensamos que las disoluciones todas son líquidas y eso no es cierto, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, en el anterior decimos aquí el solvente media dispersión. Aquí, por ejemplo, puedo colocar esto da el estado físico de la solución. O sea, si el soluto es sólido, pero el solvente es líquido, entonces toda la solución será líquida. Como el solvente está en mayor cantidad, está en proporción, entonces el solvente, por estar en mayor cantidad, le va a dar, ¿no?, a la solución el estado físico. Entonces, por ejemplo, acá digo lo siguiente, miren, ejemplos de disoluciones soluto disolvente o solvente, según su estado físico. Entonces, dice, estado de la solución y estado del solvente o disolvente. Y como puedes aquí observar, coincide, miren, ¿no? El solvente le da el estado físico. Hay una coincidencia, ¿saben? En cambio, no coincide con el soluto, porque puede disolverse, a ver, puede disolverse el gas en gas
y esto me da, por ejemplo, el aire. Entonces, en el caso del aire, por ejemplo, tendríamos lo siguiente. El disolvente puede ser el nitrógeno. ¿Por qué? Porque esto tiene un 78%. ¿Ya? Soluto puede ser el oxígeno, que puede ser un 21%. Puede ser inclusive el argón. El argón es 0,9%, ¿no? Puede ser el CO2, que es el 0,03%, ¿no? Entonces, miren, aquí estoy viendo que hay varios solutos, ¿no? Puede ser, ya está, eso es el aire, ¿no? Y hay más, también el aire tiene hasta contaminante, ¿no? Es el aire. Gas en líquido, ¿no? Puede ser un agua gaseosa, ¿no? Por ejemplo, el anhídrido carbónico en la Coca-Cola, que es líquido, ¿no? Líquido en líquido es un pisco, ¿no? Etanol o alcohol etílico en agua, ¿no? Sólido en líquido, fácil, sal en agua, ¿no? Cuando de hecho sal sólida y suelto en agua, entonces, miren, el soluto es sólido, el solvente es líquido, pero toda la solución será líquida, ¿no? Porque ¿quién da el estado físico de las soluciones? El disolvente, ¿no? Gas en sólido, tenemos hidrógeno en paladio, tenemos aquí líquido en sólido, tenemos una amalgama. Ese mercurio en plata es una amalgama. Amalgama de mercurio en plata. El sólido, en sólido, eso es el acero, ¿no? O la plata en oro, ¿no? O el oro de 18 quilates, ¿no? En el oro de 18 quilates es una mezcla de 75% de oro y 25% de cobre. Pero, a pesar de que están mezclados, no reaccionan entre sí, ¿no? O sea que cada metal conserva su identidad. El oro sigue siendo oro y el cobre sigue siendo cobre, ¿no? O sea, eso es el fundamento de una solución, que cada componente conserva su identidad, no hay una reacción química entre ellos, ¿no? El agua como disolvente. El agua, ¿no? ¿Qué cosa es? Es el disolvente más universal, el más usual, el que predomina en el planeta Tierra. ¿Está bien? El agua es casi el 99% es el solvente. Después del agua, ¿quién sigue? El etanol. Bueno, pero veamos el agua, dice. El agua es dice, el líquido que más sustancia disuelve y por ello hace que sea una de las sustancias más importantes al momento de formar soluciones, ¿no? Pero el agua, ustedes saben que es una molécula polar. Ahí está, polo negativo en el lado del oxígeno y polo positivo en el lado del hidrógeno. Entonces, cuando el soluto es polar, se va a disolver totalmente en el agua, ¿no? Entonces el soluto, el agua es polar, el solvente, pero si el soluto fuera polar, entonces se disuelve en agua. Pero si el soluto es no polar o apolar, entonces no se disuelve en agua, ¿no? Aunque hay excepciones, por eso aquí dice solo algunos se disuelven en agua cuando es una sustancia no polar. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dice aquí 1 gramo de azúcar. 1 gramo de azúcar se disuelve en agua, sí. Entonces forma una solución. ¿Saben? Solución de agua azucarada. ¿Correcto? Aquí 10 gotas de aceite. El aceite no se mezcla con el agua, ¿no? El aceite va a flotar sobre el agua. Entonces aquí no se mezcla. Entonces aquí no forma solución. ¿Por qué no forma solución? Porque son líquidos que no se mezclan. O sea, líquidos inmiscibles, ¿no? Entonces aquí decimos son inmiscibles. O sea, y el siguiente es 10 gotas de alcohol en agua. El alcohol sí se va a disolver, ¿correcto? Entonces sí se forma solución. Aquí sí hay formación de solución. ¿Está? Solubilidad.
Miren, ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, y pueden experimentar en su casa, ¿no? ¿No? Por ejemplo, tiene aquí un vaso, ¿no? Por ejemplo, agua, y le van a echar sal, por ejemplo, cloruro de sodio. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes echan una cucharadita de sal al agua, lo mezclan y por ejemplo tienen esto, ¿no? Acá. Pero después ustedes dicen, bueno, si una cucharadita de sal se disuelve totalmente, y aquí luego echan, que te digo, como 10 cucharaditas. Entonces comienzan a mover, mover y ven que algo de sal se disuelve, pero también ven que algo de sal queda en el fondo. Oye, por más que muevan, siempre en el fondo va a haber presencia de sal. Entonces el agua no siempre va a disolver la sal, tiene un límite, ¿no? Porque si yo excedo el límite, entonces el agua no va a disolver a la sal, parte de la sal se queda sin disolver, ¿no? Por más que mueva, ¿no? Entonces, ese límite se conoce como saturación. Saturación. ¿Qué es la saturación? Es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver. Y eso depende de la temperatura, depende de la identidad del soluto. Y ese concepto se conoce como solubilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es la solubilidad? Es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de disolvente. ¿Saben? Aquí está la fórmula. Lo que nosotros vamos a usar es solubilidad, se coloca en la parte superior una temperatura, se coloca el soluto, y después la masa de soluto máximo, o sea, una solución saturada, o sea, son partes saturadas, entre 100 gramos de el solvente. ¿Saben quién es solvente? El agua. Entonces, yo, por ejemplo, puedo escoger, a ver, lo siguiente. A ver, escojo lo siguiente. A ver, miren. A ver, soluto. A ver, mi soluto, por ejemplo, ojo, voy a escribir aquí, mi soluto, por ejemplo, que sea el cloruro de sodio. Entonces, voy a esta tablita. En esta tabla está el cloruro de sodio. Sí, miren, está acá. Aquí está, miren, hay varias sustancias, pero yo he escogido el cloruro de sodio, ¿no? Entonces, observen acá, aquí está el cloruro de sodio en esta tablita. Ya está. Ahora, ¿qué cosa significa este tabla? ¿No? Primero, en las horizontales, que son las abscisas, tengo la temperatura. O sea, 10 grados centígrados, 20, 30, 40, 50, 60, 100 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces tenemos aquí la temperatura. Y en la vertical tenemos la solubilidad, ¿saben? En gramos por cada 100 gramos de agua. O sea, aquí el disolvente va a ser los 100 gramos de agua. ¿Ya? ¿A qué temperatura? Bueno, aquí tengo que escoger, ¿eh? Sumamos que yo escoge aquí a 50 grados, ¿no? O escoja, por ejemplo, a 90 grados. ¿Ya? Supongamos que yo escoja a 90 grados. Entonces, miren, en la tabla voy a 90 grados, ya está. Y observo hacia arriba y mira, aquí está. ¿Cuánto es esto? Esto es 40 gramos. Entonces, aquí la masa va a ser 40 gramos. A 90 grados centígrados, ¿no? La solubilidad del cloruro de sodio será de 40 gramos, ¿no? 40 sobre 100 gramos de el agua. ¿Saben? ¿Y de dónde he sacado eso? He sacado de acá, de lo que es este gráfico de solubilidades. Si en vez de tener a 90 grados, ¿no? Hubiera sido, por ejemplo, que te digo, la temperatura de 0 grados, entonces ya no hubiera sido 40 gramos, no hubiera sido menos, ¿no? Hubiera sido, que te digo, aquí parece que hubiera sido 34, ¿no? 35. Ya está, entonces es menos, ¿correcto? Entonces, eso es la solubilidad. La solubilidad mide, esa gráfica está para líquidos, pero cuando están o soluciones saturadas, ¿no? Entonces,
todo lo que vemos en la gráfica derecha son para soluciones saturadas, ¿no? Vemos de que a mayor temperatura, ¿no? Generalmente aumenta la solubilidad, ¿sale? Es importante ese detalle, ¿no? A ver, seguimos viendo por acá. Unidades de concentración para soluciones. Esas unidades pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser además unidades físicas y pueden ser las unidades químicas. Las físicas, ¿cuáles son? Eso es el porcentaje en masa, el porcentaje en volumen, aquí la parte por millón, etcétera. ¿Sabe? En cambio, las químicas, aquí vamos a ver lo que se llama la molaridad, la normalidad. ¿Y por qué molaridad? Porque aquí decimos son los moles de soluto entre el volumen de la solución. Ojo, moles. ¿Ya? Y el mol es una de las unidades de masa en química, ¿no? Los moles. Y aquí es el número de equivalente gramos entre volumen y solución. O puede ser la fracción molar, ¿no? También, porque es la reacción de moles. O sea, cuando está involucrados moles, ya tenemos que se trata de unidades químicas. A ver, vamos a explicar mejor esto con lo siguiente. Unidades físicas de concentración. A ver, tenemos aquí porcentaje en masa. Miren, cuando dice porcentaje, ya orienta pues al tema tanto por ciento, que también lo ven en aritmética, ¿no? Porcentaje en masa, porcentaje en volumen, y aquí partes por millón. Ya está. A ver, porcentaje en masa, ¿no? Siempre los porcentajes va a ser respecto al componente valioso. ¿Quién es el valioso? Aquí está, sustancia más valiosa. Eso es el soluto, es sustancia más valiosa. Es la que da las propiedades químicas, ¿no? Entonces, todas las medidas van a ser referidas a la sustancia más valiosa. Entonces, aquí decimos, eso es porcentaje en peso. Perfecto. Decimos aquí, sería el peso del soluto, que es lo más valioso, respecto al todo, que es la solución, todo multiplicado por el 100%. Ya está. Entonces, es la parte valiosa sobre el todo, que es la solución. Eso es porcentaje en masa. En volumen es igual, ¿eh? Mira, volumen del soluto entre el volumen de la solución multiplicada por el 100%. O también parte por millón. Aquí puedo decir, ¿no? El soluto se expresa en miligramos y la solución se expresa en litros, ¿no? Entonces será miligramos por litros, ¿correcto? Entonces eso es algo que tenemos que tener en consideración, ¿no? Y aparte de las formulitas, también he colocado aquí un ejemplito para que ustedes lo puedan, pues, entender mejor, ¿no? Entonces diremos aquí lo siguiente. A ver, por ejemplo, en la primera dice, se mezclan 30 gramos de café en 170 gramos de agua. Claro, obviamente el café, esta masa de café será el soluto, esta masa de agua es el disolvente o solvente, y la masa de la solución es el todo, ¿no? 200. Entonces, miren, este 200 gramos que es el todo, aquí han colocado que es igual al 100%. Entonces, los 30 gramos de la sustancia valiosa, ¿qué porcentaje será? Será X, ¿no? Los 30 gramos es el soluto, es la sustancia valiosa.
¿no? Y si aplicaba la fórmula, hubiera sido más sencillo. Decimos aquí, porcentaje en masa de soluto es igual. ¿Cuánto pesó el soluto? 30, ya está. ¿Cuánto es el todo? 200, perfecto. Por 100, se acabó, ¿no? Entonces, esto 15%, ¿no? ¿No? Rápido. Entonces, eso es sencillo en su construcción. El volumen igual, ¿no? ¿Cuántos mililitros de agua se necesitan para elaborar agua acidulada al 30% de volumen, que contiene 60 mililitros de ácido? Ya está. Entonces aquí hubiese colocado, a ver, 30% es igual a la masa del ácido, 60 mililitros, 60. ¿Está bien? Luego, aquí tenemos que el volumen, ¿cuánto será? Aquí será entonces 60 más X, que es del agua, ¿no? Y eso es 300. Ya está. Y ahora, de ahí tenemos que sacar el agua, ¿no? Uno aquí es el 30%, ¿no? ¿Qué significa aquí que sea el 30% de volumen? Que es, el 30% de volumen significa que es 30 sobre 100, ¿no? Ya está. Entonces, a ver, de nuevo voy a copiar mejor esto para que ustedes lo vean en principio. A ver. Dice, ¿cuántos miligramos de agua se necesitan para elaborar agua acidulada al 30% volumen? Ah, entonces, si es al 30% volumen, entonces decimos, el agua es como 30 es a 100. Eso es 30% volumen, ¿no? El total es el 100 y el soluto es 30. Contiene, dice, 60 mililitros de ácido. Ah, entonces aquí 60 es mililitros del ácido, que es la parte valiosa. Y aquí sería 60 del ácido más el X que corresponde al agua, ¿no? Ya está. Entonces, eso es la forma como se va a trabajar de una manera bastante rápida, ¿no? Entonces, ¿qué es aquí? Aquí se puede sacar, a ver, 30, 1, 30 sería 2, ¿no? Entonces, aquí sería 60 más X es igual a 100 por 2 sería 200. Ya está. Y después decimos X, ¿a cuánto va a ser igual? A 260, 140, ¿no? Y mira, es lo mismo, ¿no? Entonces, se puede utilizar varias formas de resolución y al final, pues, llegamos al criterio de lo que es porcentaje, ¿no? Aquí dice, si tiene 6 gramos, entonces 6 gramos tengo que expresarlo en qué? En miligramos, entonces aquí sería 6.000 miligramos. Es decir, de 3 metros cúbicos. Aquí 1 metro cúbico es 1.000 litros, como son 3, sería 3.000 litros, ¿no? Al final será 6.000 entre 3.000 y esto después 2 partes por millón, ¿no? Entonces, esa parte por millón se emplea cuando hay contaminación, ¿no? Cuando hay contaminación, por ejemplo, dice, ¿cuál es o exprese la presencia, ¿no? De plomo en la atmósfera, ¿no? Entonces dice, ahí es de 4 partes por millón, ¿no? O 1 parte por millón, pero esas son concentraciones en cantidades, pues, muy pequeñas, ¿no? Ya está. Entonces, como esto es la parte de unidades físicas, vamos a resolver, vamos al final, ¿ya? Para resolver, y cuando ya nos falte teoría, volvemos a las unidades químicas, ¿ya? Comenzamos con la resolución, entonces, a ver, miren, estamos aquí nos quedamos, ¿sabes? Unidades físicas, química lo vemos después, ¿no? Química después, aplicación, ya está, vamos con la resolución, ¿no? Hasta que ya nos falte teoría y ahí volvemos con las químicas. A ver, claves 1 y 2. ¿Cuál será?
La D, profe, la 1. Muy bien, veamos. ¿Están de acuerdo? A ver, 1. Para los siguientes enunciados, señale verdadero o falso. Una solución es una mezcla homogénea donde la partícula dispersa, o sea, el soluto, tiene un diámetro menor a 1 nanómetro. Ah, eso es verdadero, ¿no? Ese diámetro corresponde a los átomos, moléculas y iones. 2. Una solución solo puede tener un soluto y uno o más solvente, ¿no? Eso es falso, ¿no? Hemos hablado de la atmósfera, el solvente es el nitrógeno, y el soluto, pues, es el oxígeno, es el argón, anhídrido carbónico y tanto contaminante más, ¿no? Entonces, es falso que solo puede tener un soluto, no puede tener varios solutos. 3. En una solución, por lo general, los componentes mantienen sus propiedades, ¿no? Entonces, eso es verdad, ¿correcto? Porque en una solución es una mezcla. Y en una mezcla, los componentes no reaccionan. Y al no reaccionar, entonces mantienen sus propiedades. Por lo tanto, aquí la clave sería la B. 2. Indicar verdadero o falso según corresponda. 1. Las soluciones son mezclas homogéneas de sustancias puras que deben tener el mismo estado de agregación. Eso es falso. Decir que tienen el mismo estado de agregación, decimos de que tiene que tener el mismo estado físico. O sea que solamente forman soluciones cuando el soluto es sólido y el solvente es sólido. Cuando el soluto es líquido y el solvente es líquido. Por eso debe tener el mismo estado. Y eso no es cierto. No tiene el mismo estado. Por ejemplo, cuando ustedes disuelven azúcar en agua, el azúcar es sólido y el agua es líquido, ¿sí o no? Entonces ya su estado de agregación es diferente. ¿Correcto? Entonces aquí dice que se encuentran, dice solvente es, a ver, son mezclas homogéneas donde dicen, son mezclas homogéneas, sustancias puras que deben tener el mismo de agregación, ¿no? Eso decimos que es falso. A ver, 2. El solvente es el que determina el estado de agregación en el que se encuentra la solución. Eso es verdadero, ¿no? Hemos dicho que el solvente, como es en mayor cantidad, va a determinar el estado físico. El estado de agregación es sinónimo de estado físico, ¿no? Ya está. 3. El soluto generalmente se encuentra en mayor proporción. Falso, ¿no? El soluto se encuentra en menor proporción. Por lo tanto, será falso, verdadero, falso, y será la E, ¿no? De efectivo. Ya está. Pasemos al número 3. Las afirmaciones correctas son, a ver, una solución binaria tiene dos solutos. Falso, ¿no? Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de una solución binaria, ¿qué significa que sea binario? Binario significa un soluto y un solvente. Cuando puede ser ternario, sería dos solutos y un solvente, ¿no? Pero aquí dice, en una solución binaria tiene solutos, eso es falso, ¿no? Tiene solamente un soluto, porque el otro es un solvente, ¿no? Binario significa dos sustancias. Y para que haya una solución, uno soluto, otro solvente, ¿no? Mínimo. ¿Está bien? A ver, 2. El soluto determina la concentración de la solución. A ver, el soluto determina la concentración de la solución. Eso es verdadero, ¿no? Oye, ¿por qué? A ver, por ejemplo, la molaridad. Vamos a hacer más adelante. Los moles soluto respecto al volumen de la solución. Lo que hemos visto hace un momento, porcentaje en masa es igual la masa del soluto
entre la masa del todo, que es la solución. Porcentaje en volumen. ¿A qué es igual? Es igual al volumen del soluto respecto al volumen de la solución. Partes por millón, que es igual la masa de soluto en miligramos entre, ¿qué cosa? El volumen en litros, ¿no? De la solución. Pero en todos los casos siempre arriba va el soluto. Entonces, decimos aquí, el soluto determina la concentración de la solución verdadero, ¿no? Porque todas las concentraciones están referidas al soluto, que es la sustancia más valiosa. Y 3 dice, el solvente determina las propiedades químicas de la solución. Eso es falso. Que determina propiedades físicas de solución, hemos anotado que es el soluto. Por lo tanto, en la número 3, la clave sería solo 2. 4, a ver, dice, con respecto a las soluciones, indica verdadero o falso. ¿El acero es una solución sólida? Claro que sí, ¿no? Ustedes tienen un cuchillo, cuchara, unos cubiertos de acero inoxidable, obviamente son sólidos. Las bebidas gaseosas son soluciones gaseosas. Falso. ¿Por qué? Porque en una bebida gaseosa, tenemos aquí, por ejemplo, una Inca Cola. Por ejemplo, una Inca Cola, ¿cómo lo van a fabricar? Supongo que sea una gordita acá. Entonces, de Chile traen los jarabes, ¿no? Aquí disuelven en agua, le echan azúcar, ¿no? Y ya está, ¿no? En una mañana pueden fabricar, ¿qué te digo? Medio millón de botellas, ¿no? Al toque, ¿no? Pero antes de embotellarlo le inyectan el CO2, ¿no? El gas carbónico, ¿no? Y aquí tienes líquido más un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que va a pasar que es una solución. Mira, esto que está aquí es el soluto y el líquido es el solvente, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos el agua, ¿no? Ya está, entonces decimos aquí, una bebida gaseosa, ¿son soluciones gaseosas? No, son soluciones líquidas, porque ¿quién da el estado físico? El solvente. El solvente es líquido, entonces será una solución líquida, ¿no? Por eso es falso. A ver, la última, ¿el agua salada es una solución líquida? Ah, aquí sí es verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua salada, tenemos aquí, a ver, una cucharita, la sal, ¿está bien? La sal es sólida y eso va a ser el soluto, pero el agua es líquida y eso va a ser el solvente. ¿Ya está? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que el solvente es el que da el estado, ¿no? Por eso, ¿el agua salada es solución líquida? Sí, porque el solvente está en estado líquido. Y la clave aquí sería la C. ¿Está bien? C. A ver, seguimos acá. 5. Ya comienzan los problemitas acá. Dicen, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio y de agua se necesitará respectivamente para preparar 600 gramos de una solución al 25% en masa? A ver, entonces aquí decimos datos. Decimos aquí porcentaje en masa de la solución es igual al 25%. La pregunta es, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio? Me piden el peso del soluto. Eso es la incógnita. Y de agua, el peso del solvente, que es el agua, también es la incógnita. Dice, si se desea preparar 600 gramos de solución. Ah, entonces aquí el peso de la solución es igual a 600 gramos. ¿Ya está? Entonces, eso es lo que están solicitando. Entonces, por lo tanto, yo podría decir lo siguiente. El peso absoluto sería X gramos. ¿Sí o no?
Y el peso del solvente, obviamente, será 600 menos X gramos, ¿no? Ya está. Entonces, ahí tenemos nosotros nuestra información. Ahora decimos lo siguiente. ¿Qué significa que el porcentaje de la solución sea al 25%? ¿Qué significa eso? Eso significa que el peso de soluto entre el peso del todo de la solución es como 25 es a 100, ¿sí o no? O sea, si decimos porcentaje en peso, decimos el peso absoluto es como 25 respecto a todo que es 100, 25%. ¿Sí? Pero también podemos decir nosotros lo siguiente, a ver, ¿cuál es el peso absoluto y cuál es el peso de la solución? ¿No? Entonces aquí decimos, el soluto está acá, miren, es X y la solución, ¿cuánto es? 600. Ya está. Entonces ahí está. X es el soluto y la solución es 600. Y se acabó. Ya no tengo nada más que hacer y resolver esta igualdad acá. Sino, por lo tanto, a ver. 150 y 450, profe. 150, profe. Claro. Ah, tiene usted razón. Entonces, bueno, como ya igualé ahí, entonces aquí un joven ya me dice, aquí es un cuarto, ¿no? Aquí sería X sobre 600, de donde X es igual a 600 sobre 4 y nos resulta 150. Ya está, pero esto es de agua, o no, del soluto. Y del solvente, ¿cuándo sería? Sería pues 600 menos 150, o sea, ¿cuándo sería? 400, ¿no? Ya está, solvente. Sería 600 menos X. Y sumados, me da pues 600, que es la solución, ¿no? Entonces la respuesta sería, ¿cuánto? Sería 150 y 400, ¿no? Y la clave sería la C. ¿Saben? Porque me piden la masa del soluto, que es 150, y del solvente, que es 450. Esa 450 es la masa. Entonces, ahora vamos a analizar el número 6. Este dice, a ver, determine el volumen en mililitros de una solución que se encuentra al 40% en masa, cuya densidad es 1,2 y contiene un 6 gramos de sulfato de sodio. Ya está. Entonces, a ver, en este caso, las cosas van a cambiar. Aquí lo que solicitan es el volumen de la solución, pero en mililitros. Dice, hallar el volumen de la solución en mililitros. Ya está. ¿Qué se sabe? Se sabe que la densidad de la solución, siempre aquí coloco de la solución, es de 1,2 gramos por mililitro. Se sabe que el porcentaje en masa de la solución es 40%. Y el peso del soluto, ¿no? Porque dice aquí peso del soluto es 96 gramos, ¿no? Ya está. Entonces, aquí está toda la información. En este caso, nos dicen que es el sulfato de sodio, ¿saben?
Voy a hacer aquí un 2 acá para que sea correcto. Entonces, pero, ¿qué va a pasar? Nosotros, en este caso, no vamos a usar la identidad del soluto porque es porcentaje en peso, ¿no? Que es una propiedad física, ¿no? Es una propiedad física. Entonces, a ver, vamos a resolver eso en dos pasos. Primer paso, hicimos cálculo de la masa de la solución. O sea, ¿cuál es eso? Eso es el peso o masa de la solución. Eso. Ya está. ¿Cómo voy a calcular la masa de solución? De la siguiente manera, ¿no? Aquí está con esos dos datos. Primero, ese dato que está acá. Ese dato me dice que, a ver, el peso del soluto respecto al peso de la solución, que es el todo, es como 40 es a 100, ¿correcto? Pero me dicen que el soluto pesa 96 gramos y el peso de la solución, que es el todo, no sé cuánto pesa, ¿no? Entonces, de ahí va a salir la masa o peso de la solución. Entonces aquí, por lo tanto, el peso de la solución es igual a 100 multiplicado por 96 entre 40. ¿Ya está? ¿Y cuánto será esto? $240, ¿no? Ya está, es el peso de la solución, ¿correcto? Con ese peso de solución, entonces ya puedo, utilizando la densidad, determinar el volumen de solución. Entonces, ahora el otro paso será el cálculo del volumen de la solución. Está bien, ¿no? Está bien, está bien. Cálculo del volumen de la solución. Entonces sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, decimos aquí, a ver, el volumen de la solución va a ser igual a el peso de la solución entre la densidad de la solución. Ya está. ¿Cuánto es el peso de la solución? Acabamos de calcularlo, 240 gramos. Y la densidad de solución, eso está acá. Eso es 1,2 gramos por mililitro. Y ese cálculo es fácil, ¿no? Se va gramo y gramo. Y si fuera 2 entre 24 sería 2. Como es 1,2 sería 20, ¿no? O 200, 200. 200 mililitros. Ya está. Entonces, la clave sería la C. Fíjense, tenemos ahí los dos datos, ¿no? Lo que tengo que hacer ahí es leer nomás de una manera reflexiva, ¿no? ¿Qué es lo que piden, qué es lo que dan? Y aplicar convenientemente las formulitas, ¿no? A ver, 7.
A ver, determine la masa en gramos de glucosa. O sea, voy a ver la masa en gramos de soluto. La glucosa es soluto. Eso me piden calcular, ¿no? Mientras sea propiedades, todavía, mientras que sean cálculos físicos, no me interesa, no me interesa la identidad del soluto, ¿no? Puede ser glucosa, puede ser azúcar, puede ser sal, puede ser sacarosa. Bueno, no me interesa eso. Entonces, decimos nosotros, determine la masa o el peso en gramos de el soluto, ¿no? Que es la glucosa. Necesaria para preparar 250 mililitros de solución al 20% en masa, cuya densidad es 1,2 gramos por mililitro. ¿Ya está? Entonces determine la masa en gramos de glucosa necesaria para preparar 250 mililitros de solución, ¿sabe? Al 20% en masa. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente. Volumen de la solución es igual a 250 mililitros. Luego, tenemos acá porcentaje en masa de la solución. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 20%, ¿no? Y además me dice que la densidad de la solución es igual a 1,05 gramos por mililitro. ¿Está bien? Ya está. Entonces, a ver qué hacer acá. Si me dan la masa, ¿no? Me dan aquí el peso. Entonces, ¿qué hacer acá? A ver. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos lo siguiente. A ver. Tenemos que llegar a peso, ¿no? A peso podemos llegar vía densidad. A ver, lo que tengo que hacer aquí, como eso de la solución, tengo aquí densidad y tengo aquí volumen. Entonces podemos calcular, ¿qué cosa? La masa de la solución. Entonces, eso va a ser aquí. Cálculo de la masa de la solución. Ya está, decimos aquí, densidad, a ver, es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa de la solución es igual, a ver, a densidad de la solución multiplicado por el volumen de la solución. ¿Saben? Entonces, esta masa de la solución sería igual a lo siguiente. Densidad es 1,05 gramos por mililitros por el volumen de la solución, que es 250 mililitros. ¿Ya está? Entonces, aquí la masa de la solución es igual a, ¿cuánto sería eso? 1,05 por 250. 262,5, ¿no? Gramos. Ya está. Entonces, esa es la masa de solución.
Ahora decimos, aplicamos este criterio que es aquí para determinar ahora cálculo de la masa de soluto. Entonces, decir que se encuentra al 20%, decimos aquí, la masa del soluto respecto a la masa de la solución es como 20 a 100. En este caso, lo que me piden es la masa del soluto. Entonces, el soluto está arriba y la solución, si lo tengo aquí porque dice más solución, esto es 262,5 gramos, ¿no? Por lo tanto, aplico la famosa regla de 3 para este lado. Entonces, 20ava 5, ¿no? Entonces sería aquí, a ver, el peso de soluto es igual a 262,5 entre 5, ¿no? ¿Cuánto sería el peso de soluto? A ver, 262,5 entre 5 igual a 52,5, ¿no? Y la clave sería la B, ¿no? Entonces, miren, con estos dos datos que están aquí, he hallado la masa de la solución y después con ese porcentaje en masa, ya voy a hallar el peso de soluto que está solicitando, ¿no? Ya está. A ver, esa es la número 7. ¿Cómo sería la octava? La octava dice, un vaso contiene una solución acuosa de etanol al 20% de volumen. Determina el volumen en mililitros de soluto si la solución contiene 120 mililitros de agua. Ya está. Entonces, a ver, voy a copiar la información acá. Volumen de soluto, volumen del solvente, volumen de la solución. Dice, un vaso contiene una solución acuosa de etanol al 20% de volumen. Porcentaje en volumen es 20%. Determina el volumen de soluto. Ojo, pero piden en mililitros. Si la solución contiene 120 mililitros de agua. Solvente aquí sería 120 mililitros de agua, ¿no? Claro, el solvente es el agua. Ya está. Entonces, aquí la suma sería 120 más X mililitros. Entonces, el problema ya salió, ¿no? ¿Qué significa 20% de volumen? Significa que el volumen del soluto respecto al volumen de la solución es como 20 es a 100. Pero eso que es igual, me dicen que volumen soluto, ¿cuánto es? X, ya está. Y volumen de la solución, ¿cuánto es? 120 más X. Y de aquí tendría que hallar X, ¿no? Nada más, ¿no? Ya está. Entonces, sacamos 20ava 20ava 5, ¿no? Ya está. Entonces, aquí sería 120 más X igual a 5X.
Aquí X, ¿cuánto va a ser? Eso pasa a restar, sería 4. 124 sería 30, ¿no? 30 mililitros. Entonces, la respuesta sería la D, ¿no? Aquí, por ejemplo, se emplea ese criterio de porcentaje, ¿no? A veces no he llegado a la fórmula, pero un criterio básico de lo que es porcentaje para poder resolver ese problema, ¿no? Seguimos. Calcule la molaridad. Wow, ya entonces necesito teoría, ¿no? Porque dice molaridad. Entonces, tengo que regresar para plantearme acá, ¿no? En unidades químicas de concentración. A ver, en este caso, vamos a ver dos iniciales, ¿no? Uno, que es la fracción molar, y otro, que es la molaridad. Siguiendo el mismo criterio que el anterior, está aquí el concepto y aquí está, por ejemplo, la aplicación para encontrar el sentido, ¿no? Entonces, mira, decimos, la fracción molar es igual que en estado gaseoso, ¿no? ¿A qué es igual? Eso es igual a los moles del soluto entre los moles de la solución. Eso es fracción molar del soluto. Claro, son los moles de la parte analizada respecto al todo. Siempre la parte sobre el todo. Siempre en el denominador va el todo. Si es el soluto, los moles del soluto entre los moles totales. Si es el solvente, los moles del solvente entre los moles totales. Y como solamente tengo soluto y solvente, si sumo las fracciones molares, que es X, de soluto más fracción molar de solvente, eso debe darme la unidad. ¿Correcto? Eso debe ser así. Por ejemplo, dice, en un recipiente se mezclan 5 moles de etanol y 3 moles de éter etílico. Hallar la fracción molar del etanol. Entonces, aquí hago el dibujito, aquí está la mezcla. El etanol, ¿cuántos moles son? 5. Y el éter, ¿cuántos moles son? 3. ¿Cuántos serán los moles totales? La suma, 5 más 3, y eso da 8. Por lo tanto, la fracción molar sería los moles de etanol, que es 5, entre los moles de totales, que es 8, ¿no? ¿Sería cuánto? 5 octavos. Fracción molar del etanol. Del éter sería 3 sobre 8, ¿no? Y 5 octavos más 3 sobre 8 sale la unidad. Pero siempre esa fracción molar es, dependiendo de quién respecto a quién se trabaje, es el número de moles de esa sustancia entre el todo, ¿no? Que es la solución. ¿Eso? Entonces, sencillo. Ahora veamos aquí la molaridad. ¿Qué cosa es la molaridad? Como concepto, la molaridad determina el número de moles de soluto que se hayan disueltos en un litro de solución, ¿no? Yo analizo un litro de solución, qué cantidad de moles de soluto va a disolver, ¿correcto? Entonces diremos lo siguiente. Molaridad es igual a número de moles de soluto entre volumen de solución. Miren, esto que saca, esto es la definición de molaridad. Es los moles de soluto que se encuentran en un litro de solución. ¿Está bien? Eso es la definición. Pero ya cuando queremos resolver el problema, entonces puedo decir aquí lo siguiente, pero el número de moles, esta n, ¿a qué es igual? El número de moles
es igual a masa entre masa molecular. La masa en gramos entre la masa molecular. Eso es el número de moles. Dividido entre volumen. Ya está. Entonces, tenemos aquí masa, o digo, la molaridad, masa en gramos. Tenemos aquí la masa molecular y volumen. Y de aquí, mira, despeja, ¿no? Despeja esta M con lo que está aquí, molaridad con lo que está aquí. Al despejar tendríamos esto, ¿no? Esa relación. Y esa relación lo conocemos desde épocas escolares, ¿no? Aquí, por ejemplo, muchas veces la masa se representa por W, ¿no? La masa del soluto es igual a la molaridad, la masa molecular del soluto, eso es de la solución, ¿no? Aquí sería la molaridad de la solución, la masa molecular del soluto y el volumen de la solución. ¿Ya está? Y esa formulita es una fórmula que siempre viene en los exámenes de admisión, ¿correcto? Entonces me dice, el peso de soluto es igual a la molaridad de la solución multiplicado por el peso molar del soluto y el volumen de la solución. ¿Saben? Esa relación en épocas escolares se le llamaba como Waldir-Mamó, acento Mamó vino, ¿no? Porque una M es molaridad, pero cuando tiene su rita arriba es masa molecular, ¿no? Por eso dice Waldir-Mamó vino. Ya está. Veamos el ejemplo que está en la parte inferior. Dice, se tiene una solución de hidróxido de sodio 2 molar, ¿no? Por ejemplo, esto que está aquí es la M, acá. Hidróxido de sodio, 40. Ese 40 viene acá. 500 mililitros, esto que está aquí es medio litro. Y eso viene acá, ¿no? Entonces, miren, ahí está la solución de ese problema, ¿no? Porque dice hallar la masa de hidróxido. Ya está, entonces de una manera bastante rápida, ¿no? ¿Saben? Entonces, eso es lo que vamos a hacer al momento del examen, ¿no? Tenemos que recordar esa formulita, ¿no? La formulita de Waldir. Otra cosa, además, aquí decimos para densidades, decimos aquí, ¿qué cosa se va a aplicar? Decimos en los mundiales, M, en los mundiales, el 10, ¿no? ¿A quién le llaman el 10? El 10, ¿no? Diego, aquí, de Diego, ¿no? Aquí, Maradona fue lo máximo, ¿no? Entonces, eso está acá, miren, igualito, ¿no? En los mundiales, el 10, Diego Maradona, lo máximo. ¿Eso para qué sirve? Para determinar densidades o determinar molaridades, ¿no? Pero en función de la densidad. Y se calcula la molaridad de una solución, ya está, esto, cuyo peso fórmula es 56, esto en la parte inferior, ¿no? Tiene 40% de peso, ¿no? Ese porcentaje, 40%, y su densidad 1,4. Entonces, reemplazando, ya tenemos una respuesta aquí. Entonces, esos son cuando hablamos de la fracción molar y la molaridad, ¿no? Entonces, la molaridad simplemente es número de moles entre volumen, ¿no? Y esa formulita es pues la que más se emplea, ¿no? La más usada, la que nosotros vamos a tenerle fe, ¿no? Porque eso en los exámenes siempre viene. Y ahora, normalidad. ¿Qué cosa es la normalidad? La normalidad es un concepto también bastante empleado, y esa normalidad, ¿saben? Su concepto o definición es la cantidad de equivalente gramos en un volumen de solución, ¿no? Donde
La normalidad es igual al número que integramos entre litro, ¿no? Miren, aquí está entre litro. Ya está. Pero aquí es igual el número equivalente de gramos, ¿no? El número equivalente de gramos está acá. El número equivalente de gramos es igual al peso del peso equivalente, ¿no? Eso es número equivalente de gramos. Peso del peso equivalente. Pero aquí es igual el peso equivalente. Acá. El peso equivalente es igual a la masa molecular entre teta. ¿Pero qué cosa es teta? Entonces decimos, si el peso equivalente es masa molecular entre teta, teta, en todo lo lo llaman, ¿qué cosa es? Teta es el parámetro. Parámetro significa que es un valor que depende de varias cosas, ¿no? Depende de la sustancia. Si la sustancia es óxido, si la sustancia es base, si la sustancia es ácido o si es una sal, ¿no? O sea, antes, cuando me dicen determinar teta, yo digo, muy bien, voy a determinar teta, pero ¿de quién estamos hablando? De un ácido. Ah, en un ácido, teta es igual al número de hidrógenos sustituibles en ese ácido. Si es inorgánico, generalmente son todos los hidrógenos, ¿no? Son la cantidad de hidrógenos en ácido. Si es un hidróxido, es el número de OHs, ¿no? Por ejemplo, aquí, hidróxido de calcio. Como tiene 2 OHs, entonces teta es 2. Hidróxido de aluminio, como tiene 3 OHs, entonces teta es 3, miren. ¿No? Aquí, en la carga de los óxidos, por ejemplo, el fierro, aquí ese fierro, su valencia, el fierro es 2. Estamos haciendo el fierro es más 2, ¿no? Y aquí el aluminio. El aluminio, aquí decimos para aluminio, aquí el aluminio es más 3. Oye, pero hay 2 aluminios, ¿sí o no? O sea, como hay 2 aluminios, sería 2 veces 3, o sea, 6, ¿no? Entonces, teta es 6, ¿no? Si fuera un ácido, el ácido clorhídrico tiene un hidrógeno, teta es 1. Ácido sulfúrico, 2 hidrógenos, teta es 2. Si fuera una sal, nitrato de calcio, el calcio es 2, es un alcalino térreo, entonces teta es 2. Y aquí el aluminio es 3, pero como hay 2 aluminios, 6, ¿no? Entonces, a este teta, o también algunos libros lo llaman con más criterio como la valencia especial, ¿no? ¿Ya está? Entonces, eso es la llamada valencia especial. Correcto. ¿Ya está? Entonces, con eso podemos resolver lo que sigue, ¿eh? Porque aquí también tenemos más formulitas, pero esas formulitas son tan sencillas que esa la deducimos, ¿no? Eso lo vamos a deducir y después lo vamos a comprobar acá, para no llenarles de muchas fórmulas. Aquí es importante eso. Dice aquí relación entre M y N. ¿Qué cosa es M? M es la molaridad. Digo, N es la normalidad. M, la molaridad. Y teta es la valencia especial. ¿Está bien? Entonces, eso lo vamos a aplicar dentro de un rato, porque eso sí es bastante aplicable, ¿no? Lo que es la relación. Miren, ayer la molaridad es bien fácil. Aplico cualquier modo mismo, salió. Ayer la molaridad es fácil, ¿no? Al toque se... La normalidad es complicada, ¿ya? Pero si yo sé teta, al toque hay una normalidad, ¿no? Entonces, eso lo vamos a aplicar en unos momentos. Ya está. Entonces, resolvimos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y 8. Y hasta nos quedamos en el 9. A ver, 9 dice, calcule la molaridad de la solución cuyo volumen de 2 litros contiene 36 gramos de glucosa. Entonces, dice, calcule la molaridad de una solución cuyo volumen de la solución es igual a 2 litros. La masa de la solución es igual a 36 gramos.
Ah, no, es el más absoluto, está bien. Más absoluto es 36 gramos. Ya está. De glucosa. Cuando me dan la identidad, hace un rato hacíamos problemas con unidades físicas y te decía, no me interesa la identidad, pero aquí sí me interesa, porque aquí sí interviene, cuando hay molaridad, cuando hay molaridad interviene la masa molecular, y la masa molecular será de la glucosa, ¿no? C6H12O6. ¿Cuánto será? A ver, el carbono es 12. 12 por 6, 72. El hidrógeno es 1 por 12, 12. El oxígeno, 16 por 6, 96, ¿no? Ya está. Y sumado, 72 más 12, ¿cuánto es? Eso es 84. Y 84 más 96 sería 180, ¿no? Ya está. Entonces, tenemos aquí que resulta 180. Ya está. Entonces, vimos aquí aplicando la relación de Waldir. ¿Te acuerdas? Decimos Waldir ma mo vino. Ya está. Esto es peso del soluto, molaridad de la solución, masa molecular del soluto y volumen de la solución. Entonces, como me piden la molaridad, por lo tanto, molaridad será, a ver, el peso entre masa molecular y volumen. El peso de estar en gramos, y está bien, es 36. La masa molecular en gramos por mol, eso es 180. Y el volumen, está bien, es de la solución. Y esto es 2 litros, ¿no? Y está bien que sea 2 litros, miren, 2 acá. Son 2 litros. Entonces, ¿cuánto sería eso? Arriba 36, abajo 180 por 2 sería 360. 360 entre 36, ¿cuánto es? Entonces, miren, aquí es 36 y aquí es 360, ¿no? 0,1, ¿no? Eso es 0,1 molar. Ya está. Entonces, si aplico esa relación de Waldir, nos resulta pues al toque, ¿no? Y eso siempre va a venir, entonces debo de fijar, ¿eh? ¿Cómo sería el número 10? Dice, un frasco contiene 200 mililitros de solución de ácido sulfúrico, 1 molar. Calcule la cantidad de moléculas de ácido en el frasco. Acá decimos, un frasco contiene 200 mililitros de solución. A ver, volumen de la solución es igual a 200 mililitros. Molaridad es 1. ¿Está bien? Luego, ¿qué más piden? Y me parece que es suficiente, ¿no? Ya está. Entonces decimos, a ver, por definición, decimos, a ver, la molaridad es igual al número de moles de soluto entre volumen de la solución. Por lo tanto, aquí el número de moles soluto será igual a molaridad multiplicado por el volumen de la solución. ¿Cuánto es la molaridad? Esto es 1. ¿Cuánto es el volumen de solución? Ah, aquí tenemos que expresarlo en litros. Entonces, todos sabemos de que 200 mililitros será equivalente a decir 0,2 litros. ¿Está bien? Entonces, aquí será 0,2 y al final
1 por 0,2, eso sale 0,2 litros o mililitros. A ver, el volumen aquí debe ser litros. No, pero aquí está en moles, ¿no? Debe ser moles. Moles de moléculas. Ya está. Entonces, si las unidades son correctas, la molaridad es 1 y el volumen debe expresarse en litros y en litros es 0,2. Entonces, resultado es 0,2 moles. Veo aquí, uy, y no aparece. Entonces tenemos que reacomodar. ¿Cómo se reacomoda? A ver, decimos el 0,2, coloco aquí, 0,2, multiplicado por, ahora, moles. Entonces todos sabemos de que mol es un número equivalente al número de Avogadro. Y de acuerdo a esto, el mol es, a ver, este mol será 6 por 10 a la 23 moléculas. Y aquí esto 0,2 por 6 sería 1,2 multiplicado por 10 a la 23 moléculas, ¿no? ¿Y cuánto sería eso la clave? 1,2 por 10 a la 23, ¿no? Sería la B. Entonces, mire, eso he aplicado directamente la relación, ¿no? La definición, la molaridad es igual a número de moles de soluto por volumen de solución, ¿no? Como me piden la cantidad de moléculas, entonces lo dejo en moles nada más, ¿no? Ya no hago más cálculos. A ver, ¿cómo sería la 11? Entonces, la 11 sería de la siguiente manera. Se tiene una solución acuosa de hidróxido de sodio, densidad 1,2, 20% en masa, termina la normalidad. ¿Sí? Decimos, la densidad es 1,2 gramos por mililitro, porcentaje en masa es igual al 20%. Aquí, por ejemplo, tenemos que hallar la masa molecular, ¿no? Para el hidróxido de sodio. Eso tenemos que calcularlo. Y tenemos los datos ahí, ¿no? Entonces se puede calcular. Entonces decimos, el sodio es 23, el oxígeno 16 y el hidrógeno es 1. Entonces 16 más 1 es 17 y 17 más 23 sería 40, ¿no? Ya está. Entonces lo primero que decimos aquí, cálculo de la molaridad. Entonces aquí aplico la relación de Waldir. ¿Te acuerdas? Digo, a ver, Waldir Mamo vino. ¿Ya está? Entonces, de aquí despejo la molaridad, por lo tanto, y eso va a ser igual al peso entre la masa molecular por el volumen. ¿Ya está? Pero aquí dice, pero aquí no aparece densidad. Entonces no puedo hallar eso, ¿no? Entonces, a ver, Waldir. Entonces, como no puedo hallar lo de Waldir, tendré que buscar el de Maradona, ¿no? A ver, ¿cómo sería la relación de Maradona? ¿Te acuerdas? Decimos aquí, en los mundiales,
el 10. El Diego Maradona es lo máximo. Ya está. Entonces, decimos aquí, a ver, 10, la densidad es 1,2. Porcentaje, aquí porcentaje más es 20%. Y dividido entre la masa molecular, que es 40. Ya está. ¿Y cuánto sería esto? A ver, aquí puede ser 1, aquí puede ser 2, aquí es 10 por 1,2 sería 12, entre 2 sería 6. Entonces la respuesta es la molaridad resulta 6. Miren, entonces he aplicado esa relación que lo hemos tenido o lo hemos presentado en este lado, ¿no? Aquí está, ¿te acuerdas? Esto, ¿no? Aquí que dice, en los mundiales el 10 de Maradona fue lo máximo, ¿no? Entonces tenemos densidad, porcentaje de masa molecular, ¿no? Aquí. Y esa relación es lo que en la vida real también es bastante seguido, ¿no? En los exámenes externos van a ver que esto es una fija, ¿no? Y ahora, como ya sabemos la molaridad, tenemos que ir a la normalidad, porque miren, lo que preguntan es la normalidad. Entonces, ese será mi objetivo, ¿no? Porque se determine la normalidad. Decimos ahora cálculo de la normalidad. Decimos aquí la normalidad es igual a la molaridad multiplicado por teta. ¿Y teta qué va a ser igual? Ah, entonces decimos, ¿de quién estamos hablando? De un hidróxido. En los hidróxidos, teta es igual al número de OHs. Entonces decimos teta para el hidróxido de sodio. Decimos, ¿cuántos OHs hay? Solamente hay uno nada más, ¿no? Hay un OH. 1. Entonces teta va a ser 1. ¿Correcto? Para el hidróxido de sodio, porque tiene un OH nada más, teta va a ser 1. Y reemplazamos aquí, normalidad es igual, la molaridad es 6, teta es 1, y eso va a ser 6, ¿no? Y la respuesta sería la C. A ver, ¿cómo sería la número 12? La 12 dice, calcula el volumen en litros de agua que se debe agregar a 90 mililitros de una solución de ácido clorhídrico. Ya está. Entonces, eso lo vamos a resolver con un dibujo, ¿no? Mejor son con dibujitos para verlo más bien. Miren, aquí voy a echar agua y ácido. Ya está, acá. Ahí tenemos el ácido clorhídrico, tenemos aquí el agua, y aquí tenemos la mezcla, ¿no? Ahí tenemos el ácido clorhídrico más el agua. Ya está. A eso lo llamo caso 1, caso 2, caso resultante. Y aquí, a ver, nos dan molaridades, ¿no? Molaridad 1, aquí molaridad 2, molaridad resultante. Y por otra parte,
aquí voy a colocar los volúmenes, acá. Entonces, colocaré volumen 1, volumen 2 y volumen 3, ¿no? Sobre todo hago el esquema para después comenzar a reemplazar y ordenar, ¿no? Porque cuando hay hay varios volúmenes, hay varias modalidades, a veces nos enredamos, ¿no? Entonces así hacemos el esquema, ¿eh? Ahora voy a colocar la información. Dice, calcule el volumen en litros de agua. Ah, entonces aquí esto, ¿no? X litros. Entonces miren, ya he apuntado dónde va la cosa, ¿no? Dice, calcule el volumen en litros de agua que se debe agregar a 90 mililitros. Oye, pero eso es bien abusivo, ¿no? 90 mililitros. Eso, ¿en litro cuánto será? Será 90 entre 1000. ¿Y eso cuánto va a ser? 0,09, ¿no? Entonces mejor aquí 0,09 litros. Ya está, 90 mililitros, ¿saben? De solución de ácido clorhídrico, 1,2 molar, para obtener una solución 0,2 molar. Aquí 0,2 molar. ¿Ya está? Entonces ya está toda la información colocada en ese esquema. Solamente me falta un detalle. Me falta completar dos cosas ahí. A ver, completo. Digo, el volumen en la clase 1 dijimos que era una propiedad extensiva y por lo tanto se puede sumar. Si yo tengo 1 litro y aquí 2 litros, la solución resultante va a ser solución resultante de 3 litros, ¿no? Igual aquí. Si tengo 0,09 y aquí X, la solución resultante será 0,09 más X, ¿no? Ya está en litros. Perfecto, ¿no? ¿Y cuánto es la molaridad del agua? A ver, ¿alguien podría decirme cuánto es la molaridad del agua? ¿Cuánto es la molaridad del agua? Eso nunca te van a dar, ¿no? Eso es cultura general de eso. ¿Cuánto es la molaridad del agua? Entonces, tenemos que decir aquí lo siguiente. A ver, para el agua se cumple lo siguiente. A ver, agua, ¿no? Que se cumple que la molaridad es igual a la normalidad, es igual al porcentaje en masa, es igual a porcentaje en volumen, es igual a partes por millón, ¿no? ¿Y saben cuánto es ese valor del agua? Ese valor para todos estos es 0. Mejor lo escribo ahí. Ya, entonces decimos, para el agua se va a cumplir de que su molaridad es 0. Para el agua, su normalidad es 0. Para el agua, porcentaje en masa es 0. Y alguien puede decir, profe, ¿pero por qué? Ah, entonces te diré, mira, ¿no? Como diría el Premier Torres, ¿no? Diría, mira, muchachito, ya está. Esta molaridad es, ¿qué cosa? Una unidad de consideración de soluciones. La molaridad mide los moles de soluto presentes en la solución. Pero en el agua no hay soluto. Es puro solvente. Cero soluto. Ah, entonces, cero aquí. La normalidad son los equivalentes de soluto. Pero como no hay soluto, cero equivalentes. Porcentaje en masa es el peso de soluto entre el peso de solución por 100. Pero como no hay soluto, es pura agua, puro solvente, sin soluto, cero, ¿no? Entonces, en todos los casos, el agua, en parte por millón, molaridad, normalidad, porcentaje en masa de agua pura, ¿esto cuánto es? Eso será 0. Ya está. Entonces, ya está lleno todo, miren. Y decimos lo siguiente. A ver, ¿puedo sumar los volúmenes? Sí. Los volúmenes se puede sumar. ¿Puedo sumar las molaridades? No, molaridad. Entonces, ¿cómo hago aquí? ¿Cómo resuelvo acá? Entonces, aquí la única forma es
sumar las cantidades de sustancia. Entonces aquí sumamos cantidades de sustancia. Los moles sí se pueden sumar. Tenemos aquí los moles 1 más los moles 2. Eso va a ser igual a los moles resultantes. Ya, pero ¿en qué medida los moles? Aquí no aparece moles. Ah, no aparece moles, pero estamos en el capítulo de molaridad, ¿no? Si la molaridad es igual a los moles entre volumen, entonces, mira, el número de moles es igual a molaridad por volumen. Y esto lo voy a reemplazar acá. Aquí es igual moles 1, será molaridad 1, volumen 1, más los moles 2 será molaridad 2, volumen 2, y eso va a ser igual a molaridad resultante, volumen resultante. Ya está. Y lo único que me queda es reemplazar nada más, ¿no? A ver, reemplazando, molaridad 1 es 1,2, volumen 1, 0,09, más, bueno, aquí es 0, por X sigue siendo 0, y acá sería 0,2 multiplicado por 0,09 más X. Ya está. Entonces, ¿cuánto saldría eso? De una vez, a ver, 1,2 por 0,09 igual a 0,108. ¿No? Esto es 0. Igual, aquí, a ver, aquí 0,2 por, primero, 0,09, ¿no? Eso es 0,018. Más 0,2x. Ya está. Por lo tanto, x, ¿cuánto va a ser? Ya está. Entonces, decimos 108 entre, bueno, aquí es menos, ¿no? Porque el otro pasa a restar. A ver, 1, 0, 8 está 108, menos 0,018, ya está, igual esto entre 0,2, ¿no? 0,45, ¿no? 0,45 litros y la clave debe ser la D, ¿no? Entonces, esa es la forma como se va a resolver, ¿no? Miren, he deducido una formulita, la que está acá, miren. Esto, ¿no? Aquí es concentración por volumen, concentración por volumen. Esta concentración que está aquí, que es C, bien puede ser molaridad, normalidad, porcentaje en masa, porcentaje en volumen, ¿no? Se cumple. En este caso hemos usado molaridad, ¿no? Por eso, molaridad por volumen más molaridad por volumen es igual molaridad por volumen, ¿no? A ver, ¿cómo sería el número 13? La 13 dice, se mezclan 2 litros de ácido sulfúrico, 6,9 con 6 litros del mismo soluto 0,4 para obtener una nueva solución, calcule la molaridad resultante. ¿Sí? Entonces, aquí miremos lo siguiente. A ver, esto es 1, esto es otro, ya está. Esto se va a reunir. Tenemos aquí el ácido sulfúrico. También es ácido sulfúrico ambos, ¿no? Y aquí obviamente debe ser ácido sulfúrico también. Ese era el 1, el 2 y el resultante. A ver, molaridad 1, volumen 1, molaridad 2, volumen 2, molaridad resultante, volumen resultante, ¿no? Y aquí voy a colocar los valores. Ya está. Entonces diré lo siguiente. Se mezclan 2 litros
de ácido sulfúrico, 0,8 molar, con 6 litros de ácido sulfúrico, el mismo soluto, 0,4 molar. Para obtener una nueva solución, calcule la molaridad de la solución resultante. O sea que aquí es la incógnita. ¿Ya está? Pero yo sé, por teoría, de que los volúmenes se pueden sumar. Se suman los volúmenes, 2 más 6 nos da 8 litros. Y luego aplico lo que hace un momento hemos aplicado acá. Decimos molaridad 1 por volumen 1 más molaridad 2 por volumen 2 es igual molaridad resultante por volumen resultante, ¿no? Bueno, aquí es una igualdad. Ya está. Y luego reemplazamos, aquí sería 0,8 multiplicado por 2 más 0,4 multiplicado por 6. Y acá la incógnita multiplicado por 8. ¿Ya está? Aquí es 1,6, ¿no? Más, aquí sería 2,4, ¿no? Entre 8. Y eso va a ser igual la molaridad resultante, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Entonces, eso va a ser igual a 1,6 más 2,4 igual 4, ¿no? Aquí entre 8 es un medio, ¿no? Y un medio es 0,5, ¿no? Entonces la clave sería la C. El otro dice, para neutralizar 6 litros de solución de dióxido de calcio. ¿Qué cosa es la neutralización? Cuando yo digo de neutralización, se debe cumplir lo siguiente, que el número de equivalente gramos del ácido es igual al número de equivalente gramos de la base. Y sabemos que normalidad es igual al número de equivalente gramos entre volumen. Por lo tanto, el número de equivalentes es igual a normalidad por volumen. Importante eso. Entonces aquí debo de igualar eso. Acá no es cualquier unidad, es normalidad. Normalidad del ácido por volumen del ácido. Y aquí normalidad de la base por volumen de la base. Ya está. Si yo tengo eso, problema resuelto. A ver, vamos a ver la información acá. Dice, para realizar 6 litros de solución, eso está perfecto. Solución de hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es la básica, ¿no? Entonces aquí colocamos 6 litros. Hidróxido de calcio. 0,3 molar, o digo 3 molar. ¿Qué volumen en mililitros de ácido fosfórico? A ver aquí, ácido fosfórico. Esto es la incógnita, X, ¿no? Por eso sería en litros. ¿Qué volumen de ácido fosfórico se requiere? Entonces, miren, en ambos casos me dan, ¿qué cosa? La molaridad. Entonces tengo que hacer un arreglo acá. A ver, ¿cómo será dicho arreglo? Digo, a ver, sustancia. Aquí, sustancia. Primero va a ser el hidróxido de calcio y el otro va a ser el ácido fosfórico. A ver, ¿cuál es su molaridad? A ver, de hidróxido de calcio, 3 molar, mire, 3 dice 3 molar, y del volumen del ácido fosfórico, 4 molar. Ya está, 4. Ahí está su molaridad, ¿no? Ahora, ¿cuánto es teta? Teta es dependiendo de la sustancia evaluada. Decimos, en el caso de los hidróxidos, teta es igual el número de OHs, entonces aquí será 2. Y en el caso de los ácidos, teta es igual al número de hidrógenos. Entonces, aquí debe ser 3. Ya está, entonces teta es 3 acá. Perfecto. Ya está. Y ahora digo lo siguiente, y sabemos que normalidad
es igual a molaridad multiplicado por teta. Ah, ya está. Entonces, aquí sería 3 por 2 sería 6, 4 por 3 sería 12, ¿no? Entonces trabajamos con el 6 y con el 12, que son las normalidades. A ver, normalidad del ácido. El ácido es el fosfórico. Normalidad es 12. Normalidad de la base, que es el hidróxido. Normalidad es 6. Ya está. Donde X va a ser igual a 6 por 6, 36 entre 12. ¿Y cuándo es esto? 3. Pero 3 litros, ¿eh? Y me dicen aquí qué volumen en mililitros. Decimos, ¿y esto mililitros cuánto va a ser? A ver, si 1 litro es 1000 mililitros, 3 litros será 3000 mililitros, ¿no? Por eso la respuesta es 3000, porque solicitan en mililitros, ¿correcto? Entonces, la respuesta es la C, y nos quedamos en este punto, ¿ya? Entonces, chicos, nos vemos el día viernes, ¿no? Bueno, no sé si el viernes habrá clase, en todo caso, la dirección es la que dispone eso, ¿no? Vamos a esperar lo que nos dice para dictar o no dictar, ¿no? No sé, ¿a ustedes le han dicho algo? Nosotros todavía no nos han dicho nada. Muchas gracias, chicos. Nos vemos aquí. Voy a pasar lista. Gracias. Sí, perfecto. Voy a subir. Gracias. Entonces, ahora lo subo, los PPT que faltan.